Muy buenas noches para todos nuestros asistentes. Esta es una gran oportunidad para invitar a nuestros afiliados a conocer el seguro exequias de Positiva, porque protegernos y proteger a nuestros seres queridos es una acción preventiva ante cualquier suceso inesperado. Asesórate ya y escríbenos al correo marco.uanillo@positiva.gov.co. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos unimos nuevamente en un espacio lleno de aprendizaje y motivación para cada uno de ustedes. Seguimos acompañándolos y generando espacios de participación y conocimiento. El día de hoy nuestro propósito es solucionar sus inquietudes, orientándolos con las mejores prácticas que movilicen el cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Damos inicio a nuestro cuarto conversatorio virtual, Gestión de la Seguridad y COVID-19 desde una perspectiva legal. Invitamos al doctor Camilo Eusebio Gómez, actual vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. El doctor Camilo nos acompañará el día de hoy como líder del conversatorio. Bienvenido, doctor Camilo. Lina, buenas tardes, casi noches. Muchas gracias por tu compañía. Hoy estamos en nuestro cuarto conversatorio, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo desde una perspectiva legal. Estos conversatorios, como les hemos ya referido en ocasiones anteriores, los hacemos alternados con un conversatorio enfocado en el tema de salud hacia nuestra gran población de trabajadores. Esto quiere decir que completamos 2 meses. Quiero agradecerles a ustedes, queridos asistentes, que semanalmente nos acompañan ya con un tema legal, ya con un tema propio del sector salud, por su asidua recurrencia acá en la asistencia, por su presencia, por su participación. Recordar que Positiva Compañía de Seguros está, a través de esta estrategia llega no solo a nuestra población de afiliados, sino a todos aquellos interesados en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy, pues, nuevamente contamos con la compañía de estos valiosos y constantes académicos, docentes, personalidades en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo que juiciosamente nos han seguido acompañando. Hoy recordar también todas aquellas personas que día a día están afrontando la pandemia desde sus sitios de trabajo, nuestro personal de salud y todos aquellos que han estado en este proceso de reactivación económica, para contarles que siguen al lado de nosotros y nosotros al lado de ustedes en todo lo que lleva poco a poco retomar el dinamismo. Estamos, el dinamismo empresarial, estamos en situaciones en este momento pues algo complejas, llegando a cifras importantes en cuanto al número de contagios en el país, pero sigue convertido esto en un reto para cada uno de nosotros. Estar en casa lo tenemos que ver no con esa frase de que es que estoy confinado, no, estoy protegido y estoy protegiendo a quienes hacen parte de mis círculos familiares y laborales. Por eso quiero agradecer a cada uno de ustedes su presencia, las preguntas que nos elevan durante toda la semana. Tenemos que hacer un proceso de selección de las mismas y llevar a que nuestros panelistas deban hacer un estudio juicioso de la respuesta frente a ellas. Precisarles también a ustedes que tomamos esto como un escenario desde lo académico, pues por el perfil de quienes nos acompañan. Por eso no compromete institucionalmente las posiciones que ellos toman frente a algunos temas, y simplemente recalcar e insistir en que de este escenario académico nos permite aprender, pero es un escenario académico que lo llevamos a la práctica, a la situación real de nuestras empresas, de nuestras organizaciones. Es por ello que pues ya no voy a hablarles más, sino simplemente voy a dar espacio para que quienes me acompañen, pues por favor vayan accediendo a la presentación, al evento, al doctor Carlos Luis Ayala. Agradecerles su presencia nuevamente, invitado juicioso, como siempre, en este espacio tan importante. Doctor Ayala, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Gracias. Doctor Jesús Palomino,
Le doy la bienvenida nuevamente a este auditorio que siempre ha estado muy dispuesto a escucharlo, sus intervenciones, sus vehementes intervenciones que las hace desde el corazón, que es algo muy valioso en este momento. Sentir que el país lo tenemos en el corazón y la gestión que hacemos por la promoción y prevención va encaminada a eso, a proteger la vida de todos nuestros afiliados y de toda la población colombiana. Doctor, Gracias, bienvenido. Camilo. Gracias, doctor Camilo. Honor nuevamente que usted me hace, sobre todo compartir con los ilustres colegas a quienes saludamos, el doctor Carlos Luis Ayala y el doctor Iván. Me place estar nuevamente con ustedes y ojalá que hoy podamos dar respuesta positiva a las preguntas. Muchas gracias. Y finalmente, doctor Iván, bienvenido nuevamente a este su espacio. Doctor Camilo, doctor Jesús, doctor Carlos, muy buenas noches a todos los asistentes y esperamos que el día de hoy sea entretenido y podamos llegar con mensajes que sirvan para seguir construyendo y obteniendo los objetivos que se quieren. Muchas gracias. En este momento ya contamos con algo más de 1000 asistentes. Es de destacar también que a estas horas del día muchos de ustedes están ya llegando o están desde sus hogares terminando sus labores diarias, pero se conectan con mucho entusiasmo para entre todos construir desde el conocimiento, desde la práctica, las mejores maneras y estrategias de intervenir la prevención de los accidentes y las enfermedades de origen laboral en este país. La dinámica o más bien el contenido de las preguntas cada vez tiene algunos elementos diferentes y obviamente tienen que ver con la propia dinámica que tenemos en este momento de la situación por la que estamos atravesando. Entonces, es por eso que hoy las preguntas, ustedes lo van a notar, quienes nos han acompañado en las 3 sesiones anteriores, pues tienen ya unos aspectos diferentes, pero como les digo, derivan de la propia situación actual que estamos viviendo en este momento. Por eso doy paso a la primera pregunta, tiene que ver con un tema sensible y es este aspecto de la cotización de las empresas en relación al nivel de riesgo que tengan de acuerdo a su actividad económica. Quiero iniciar hoy con el doctor Jesús Palomino, a quien le formularemos la primera pregunta. Lina, quiero preguntarte si hay audio o simplemente hacemos la lectura de la pregunta. La lectura de la pregunta, doctor. Perfecto. Bueno, entonces esta pregunta viene desde el municipio de Cachipay, acá en Cundinamarca, una zona templada. Y la pregunta es para el doctor Jesús Palomino. Obviamente con la participación de de los otros panelistas, como siempre lo hemos hecho. La alcaldía emitió un acto administrativo en donde dispone que es obligatoriedad o es obligatorio para el contratista que quiera trabajar con la entidad afiliarse y cotizar bajo nivel de riesgo 5, justificado en la actual pandemia del COVID-19. Desde la perspectiva legal, ¿qué respuesta puede emitir como responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Gracias. Interesante inquietud por lo siguiente, veamos. Recordemos que las empresas, de acuerdo a su nivel de riesgo, están clasificadas en 5 niveles. Entendemos también, y me corrige mi compañero si me equivoco, que las alcaldías, por esencia, son instituciones, sedes donde hay oficinas, no hay troqueles ni maquinarias que generen ruido intenso, por tanto están en el nivel clase de riesgo 1. Si la alcaldía por lo demás tiene un matadero, un cuerpo de bomberos y ha sido reclasificada, pues los trabajadores de esos centros de trabajo, siempre que estén distantes, etcétera, estarán en otra clase de riesgo. Eso es lo primero. Segundo, los trabajadores independientes, que creo que apunta a eso la pregunta, porque se entiende que es un contratista independiente, persona natural, de acuerdo con el decreto 1072, allí por el artículo 2242-211, que a su vez compiló lo que en su momento tuvo el decreto 723 de 2013 en el artículo 11, nos dice lo siguiente, que el trabajador independiente cotizará sobre el mayor riesgo entre la clase de riesgo del centro de trabajo o la institución o
el riesgo propio de la actividad que realice esta persona. Entonces, revisemos. Si esta alcaldía, para el ejemplo, no estoy hablando concretamente que sea municipio de Cachipay, sino es un término muy general. Si una alcaldía está en clase 1 y Jesús Palomino va como oficinista, como abogado, como consultor, que vaya a trabajar en oficina, obviamente yo también estaré en clase 1. Allí no habría problema. Pero si yo soy electricista o voy a realizar un trabajo cuya actividad estoy afiliado por un riesgo mayor, obviamente se prefiere el riesgo mayor. Hasta aquí creo que no habría dificultad, pero la pregunta apunta a que la alcaldía ha exigido que yo debo estar en clase 5 fundamentándose en COVID. Yo no le veo lógica jurídica. No conozco de norma alguna, mis compañeros podrán aclararme, lo cual agradeceré, que exija que yo deba ir clase 5 fundamentado en COVID, porque en riesgos laborales no hay estrato. A mí me atienden es de acuerdo, a mí me atienden es por mi patología, no porque haya cotizado un peso más o un peso menos. Entonces, mi respuesta concreta es, no conozco al momento una norma que así lo indique. Además, todo acto administrativo tiene un considerando. Ya la alcaldía tendrá que indicar en qué se fundamentó, pero solamente decir que porque la pandemia por COVID no lo veo posible jurídicamente. Entonces, la respuesta para el responsable del sistema de gestión de esta alcaldía sería consultar con su asesor jurídico, revisar muy bien la documentación, la legislación, y si es así, pues obviamente indicarle que esa exigencia no puede hacerse, porque estaría la institución creando una nueva obligación que está por fuera de ley. Gracias. Sí, aquí hay un tema importante en eso y pues ya lo hemos debatido en otros escenarios, incluso acá, en el sentido en que ahora todos resultaron o resultamos expertos en demasiados temas, derivado tal vez de la información que nos llega por plataformas, por redes y demás. Entonces, con el respeto de ustedes, señores abogados, y de quienes nos acompañan, pues ahora todos los abogados son especialistas en seguridad y salud en el trabajo y emiten algunas recomendaciones, algunas indicaciones, apoyando una gestión institucional, cualquiera que sea la institución, sin el fundamento jurídico correspondiente. No se han leído y no han revisado las normas que tienen que ver con todo el tema de seguridad social, específicamente en el tema de riesgos. Yo quisiera, doctora Ayala, que usted nos pudiera complementar en parte esta pregunta y con algo adicional. Y saliendo un poquito del tema del COVID, que uno a veces encuentra que hay entidades, y no hablo de lo público, también desde lo privado, en donde, por ejemplo, para actividades de construcción, en donde se va a hacer una labor de interventoría con una visita ocasional, exigen que aquel que hace esa labor también esté cotizando sobre riesgo 5, como usted también lo ha mencionado en sus conferencias y en sus clases. Se trata de una actividad meramente ocasional. Doctor Camilo, doctor Palomino, doctor Iván, ¿se está escuchando? Sí, está bien, ¿cierto? Sí, doctor, le escuchamos. Hay que dividir, ¿es trabajador dependiente o es trabajador independiente? Si es trabajador independiente de la alcaldía, todos, absolutamente todos aquellos que laboran en la alcaldía son clase 1. ¿Por qué? Porque la actividad económica y los trabajadores independientes no se clasifican por cargos u oficios. Solamente hay clasificación cuando es por centros de trabajo. ¿Y para qué una alcaldía va a hacer clasificación por centro de trabajo en contra de sus intereses? ¿No? La clasificación por centro de trabajo se hizo fue para las empresas clase 4 y 5, una mina que tiene unas instalaciones y unas sedes en un municipio, pues la mina es clase 5 y allá en el municipio X son clase 1, esos 40, 30 trabajadores. Estamos haciendo una mala interpretación de qué es una clasificación, qué es una reclasificación por centros de trabajo y qué es, sí, digamos, los trabajadores dependientes. Todos los trabajadores dependientes de la alcaldía son clase 1. No hay alcaldía de clase 4 o 5 de alto riesgo, nada. Y
Cuando es un trabajador independiente, el trabajador independiente se cotiza o está en el sistema y escoge la actividad más alta entre la del municipio, que es clase 1, o su actividad. Muy bien lo dijo el doctor Palomino, que en el caso del electricista, pues ya vamos a ver clase 4 o 5. Se clasifican por actividad u oficio el contratista trabajador independiente. Entonces, si es clase 1, 2 y 3, paga la cotización el trabajador independiente. Si es clase 4 o 5, lo paga la entidad contratante. Si aquí sacan un acto administrativo diciendo que son 5, pues pague, señor alcalde, pues está cometiendo un gran error. Entonces, en esa materia, no hay que confundir trabajador dependiente, todos, la alcaldía, todos, absolutamente todos. La alcaldía tiene de obras, tiene mensajeros, tiene, no sé, aseo, lo que sea. Todos son clase 1. Una alcaldía no tiene por qué clasificarse por centro de trabajo en contra de sus intereses. Quieta ahí, alcaldía. Los trabajadores independientes, todos los trabajadores independientes se clasifican por la actividad u oficio, no por factor de riesgo. El agente de riesgo COVID-19, ese no está ni siquiera en la tabla de actividades económicas. Entonces no está correcta esta clasificación. Gracias, doctor Camilo. Gracias, doctor Palomino. Simplemente estoy totalmente de acuerdo con lo que han indicado todos. Es un error que una alcaldía eventualmente genere una carga o una obligación de este tipo. Pueden ser muy proactivos de decir, es que se aumentó el riesgo por el COVID, pero es que no es por el riesgo, sino por la actividad. Pero quiero plantearlo, es un tema a los abogados, ¿no? Todo acto administrativo se presume legal y válido con la emisión. Si el alcalde, y aquí dice que emitió un acto administrativo que obliga, así el acto administrativo esté equivocado, ¿tendría el contratista que hacerlo o podría estar sometido a que le cancelen el contrato también? La invitación es al alcalde que no sea un acto administrativo y que lo revoque por mutuo propio. Pero si ya está el acto administrativo y yo no lo cumplo como contratista, finalmente la obligación es legal o no legal, es derivada del acto administrativo. Y hay una presunción de legalidad mientras no sea anulado el acto administrativo. Tendrá otras consecuencias jurídicas, pero creería que lo que tienen es que hablar, revocar, si es que esa es una directriz, porque no tiene sentido, pero frente al contratista, digamos, hablen y que quiten el acto administrativo, pero un acto administrativo se presume legal y podría tener unas implicaciones contractuales el contratista. Y vuelvo y digo, es un criterio académico. Que esté mal el acto administrativo, sí, pero legalmente goza de presunción de legalidad. Simplemente para hacer esta observación, porque es muy interesante y divertida la pregunta, porque no tendría sentido, pero si lo emitieron, complicado. Bueno, doctor Iván, gracias por el cuestionamiento y frente a la obligatoriedad o no del cumplimiento del acto administrativo. Vamos con la siguiente pregunta y pues tiene que ver con algo de lo que nosotros hemos venido hablando, lo que siempre se ha insistido y es con todas aquellas normas que existen, que están vigentes y que hay que entender que su aplicación se sigue dando aún independiente de que haya alguna circular, alguna resolución que precise algún alcance de las mismas. Por eso quiero con esta segunda pregunta que el doctor Ayala por favor nos ilustre con la respuesta. Y es la pregunta la siguiente: ¿los trabajadores en las entidades públicas en su mayoría son contratistas o independientes en este caso? La pregunta es, para la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿pueden participar los contratistas en la elección y ser parte de este? ¿Cuál sería el soporte legal para poderlos involucrar? Gracias, doctor Camilo. El contratista trabajador independiente, cuando se estaban
la construcción de la ley 1562 del 2012, en el artículo segundo, parágrafo segundo, establece que para todos los efectos en seguridad y salud en el trabajo, el contratista independiente se asimila a un trabajador dependiente, se asimila. Se expide el decreto 676 que establece al trabajador independiente, oiga, los elementos de protección lo asume la empresa contratante. Muy bien, quiere decir que esa barrera ya se liberó. Hay barreras como la conformación del COPAS y como los exámenes médicos. Esas son dos estructuras jurídicas que se encuentran desde la resolución 2013 de 1986 y para ser parte del COPAS se necesita ser trabajador como tal. Y el trabajador con derechos y garantías y el voto. El trabajador independiente, en su reglamentación, está que puede participar de las actividades, de los beneficios, de los programas que realicen el COPAS. Pero por el momento, la estructura jurídica de nuestra legislación no le permite al trabajador independiente elegir y ser elegido. Solamente se beneficia de las actividades, pero no forma parte del COPAS. Recordemos, periodo de 2 años, recordemos que son 4 horas semanales. ¿Cuál es el error? El error es que están realizando 4 horas mensuales. Entonces, por favor, el contratista trabajador independiente no puede ejercer el derecho al voto, elegir y ser elegido en este momento. Cuando poco a poco se liberen los obstáculos jurídicos y se aclare, en un momento determinado vamos a ver que hay empresas que tienen 4 trabajadores de planta, 100 trabajadores independientes. Eso es una intermediación laboral, pero eso ya es otro escenario. En este momento, pues, viene la teoría del contrato realidad, pero ya le corresponde a los jueces. Pero sí hay gran problema porque se abusa de esa figura del trabajador independiente. Ahora todo es independiente, ¿no, señor? Para ser independiente es una profesión autónoma y todo. Pero todavía tenemos eso en muchas entidades públicas, pero también se da esto en entidades privadas. Gracias. Doctora Ayala, muchas gracias. Es importante la referencia a la disposición de esas 4 horas semanales para actividades de los miembros principales del comité en lo que es, pues son sus funciones como tales, de lo que es más complicado, yo creo que en las organizaciones cumplir, de verificar esas 4 horas y también precisar muy bien las funciones principales de ese comité, la participación en la investigación de accidentes, incidentes, de acuerdo a la 1401, y también en la investigación de las enfermedades laborales. Eso es un elemento, una función importante que tiene este comité para que quede plasmada en cada una de las actas que mensualmente deben ir realizando. Doctor Iván, quiero cederle a usted la palabra para nuestra tercera pregunta. Tiene que ver con aquellas situaciones específicas en donde se encuentran esos trabajadores que tal vez tienen alguna reincidencia en accidentes, en enfermedades, pero en donde tal vez se encuentra una importante contribución desde la propia imprudencia que desarrollan estos trabajadores. Y tiene que ver con los procesos que hay que adelantar o que se sugiere se puedan adelantar. Insistimos que este es un escenario netamente académico, por lo tanto, entonces, la orientación en la respuesta, aún derivada desde la propia realidad práctica de alguno de nuestros panelistas acá, pues también quiero resaltar ese contenido académico en las respuestas. La imprudencia profesional, como se llama desde la propia jurisprudencia en cuanto hablamos de procesos a veces de responsabilidad patronal, es una de las excusas que los empleadores esgrimen cuando se está frente al reconocimiento de esta obligación que se tiene. Eso pues obviamente será escenario tal vez de otra pregunta en otro de nuestros espacios, pero sí quiero que quede claro que esas investigaciones que a veces se hacen de los accidentes en donde terminamos
inculpando o casi que reconociendo, llevando a que todo derivó de la culpa del trabajador o de su imprudencia, pues eso amerita a veces unos estudios muy profundos en razón a establecer si el modelo de investigación de los accidentes se ha correspondido a la realidad. Entonces, doctor Iván, esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál sería el debido proceso para la terminación del contrato de un trabajador que se ha accidentado de manera recurrente a causa de actos inseguros e incluso siendo estos eventos catalogados como accidentes graves según la resolución 1401 del 2007? Antemano, sí, o sea, uno puede dar conceptos de lo que uno piensa, lo va manifestando, y lo que diga lo compromete solamente a cada uno de los panelistas. No se preocupe, doctor Camilo, que eso es claro, libremente expreso la opinión. Aquí el tema es, miren, es una justa causa para terminar un contrato de trabajo cuando hay un incumplimiento sistemático de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y está contemplada como justa causa, que lo ponga en riesgo a él o que ponga en riesgo a los compañeros. Lo que pasa es que las empresas no hacen uso de esta justa causa a pesar de identificar los incumplimientos sistemáticos. La idea es no llegar a que ocurra un accidente grave. Después de que ocurra un accidente grave, la persona, al ser un accidente de origen profesional, adquiere inmediatamente un fuero derivado de la lesión que la persona pueda tener. Cuando estamos hablando de estos fueros o protecciones especiales para la terminación de contratos de trabajo, uno de ellos es que las personas no puedan ser despedidas como consecuencia de una discapacidad, una pérdida de capacidad laboral, precisamente cuando hay accidente de trabajo, y contra eso no hay nada que hacer. O sea, es una protección especial que la ley le establece al trabajador. Entonces, las empresas, la idea es que no dejen que ocurran estos accidentes que produzcan estas lesiones. Si van a tomar medidas, tómenlas mucho antes. No dejen que ocurran los accidentes. Sean estrictos en el cumplimiento. ¿Cuál es el debido proceso? Pues el que tienen ustedes en sus reglamentos internos de trabajo, los que establece el Código Sustantivo de Trabajo, donde una persona tiene derecho a la defensa, a la contradicción, y finalmente se le ponen unos cargos, se llama unos descargos y se toman decisiones y se va a documentar. La justa causa para un despido es incumplimiento sistemático. Obviamente entonces no será la primera vez, pero si repite, habrá una sanción, y si persiste, como dice aquí la pregunta, que es un tema recurrente, la consecuencia tiene que ser muy clara y es la terminación del contrato de trabajo para una persona de estas. Es que al terminar el contrato de trabajo le estamos protegiendo la vida y la integridad de esta persona. Si ya se nos accidenta y es un accidente grave, entra con fuero. Si necesitamos iniciar un proceso para desvinculación de una persona que tiene unas secuelas de un accidente grave, pues toca hacer el mismo trámite del que genera una persona con fuero, y es pedir la autorización al ministerio. Dudo mucho que el ministerio vaya a autorizar la terminación de un contrato a una persona que tiene una secuela derivada de un accidente de trabajo. Pero la idea, ¿cuál es? El mismo curso de cualquier sanción disciplinaria, de acuerdo a lo que tengan en el reglamento interno de trabajo. Y ahí es que utilizarla y tener claro que ese incumplimiento sistemático recurrente es una justa causa para la terminación del contrato. Y si no lo hace, pues también es responsabilidad de la empresa, porque permitió o toleró que eso ocurriera. Gracias, doctor Iván. Doctor Jesús Palomino, doctor Carlos Ayala, ¿alguna apreciación adicional sobre esta pregunta? Estamos de acuerdo. Simplemente, haciendo de abogado del diablo, me preguntaría, y bueno, si esto ha sido sistemático, ¿qué ha hecho la empresa para hacer ese corte? Porque si yo tengo un trabajador, lo llamo descargo, vuelve y continúa, lo llamo descargo, vuelve y continúa, y se volvió sistemático. Obviamente estoy hilando delgado porque cada caso hay que analizarlo, pero creo que también que hay que hacer gestión. Porque usted lo acaba de decir, doctor Camilo. En últimas, cuando revisamos con cualquier metodología, casi siempre terminamos en la investigación, en la responsabilidad administrativa,
allá en factores administrativos con que algo también está pasando en esa empresa. No solamente vamos a cargarle al trabajador. En fin, cada caso se analiza muy aislada e independientemente, pero creo que ahí hay una campanita de alerta. Algo está ocurriendo en esa empresa. Gracias. Doctora Ayala, usted es mucho más radical. El doctor Iván es de Ibagué. Está en Ibagué. Sí. En Ibagué tenemos la primera condena por violar normas de la pandemia a 26 meses de prisión. Le dieron excarcelación porque llegó a un acuerdo con la fiscalía. Solamente digo el apellido de la persona, Zamora. Esto, lo que ayer fue, hoy ya empezó. Esto ya, y la legislación y todo esto cambia todos los días. En materia del trabajador que incumple normas, es el artículo 91 del decreto ley 1295 del 94 y el artículo 62 del Código Sustantivo, las fuentes para despedir a esa persona. Despídalo y sígale el proceso, porque después, como muy bien ha dicho el doctor Palomino, va y se accidente y qué problema para la empresa. No, pero ¿por qué no lo llamó? ¿Por qué no lo despidió? ¿Por qué no hizo las cosas? Y que la famosa teoría, doctor Camilo, de la concurrencia de culpas, porque es que la misma Corte Suprema avanza y hoy en día dice, no, es que él tuvo la culpa, pero usted tampoco lo despidió, no hizo el llamado de atención. Esa concurrencia de culpas no exonera al empleador de la culpa patronal del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, mire que la misma jurisprudencia, ¿qué recomendación se le da al empleador? Haga uso de las atribuciones que tiene el empleador, porque es que este problema de un trabajador indisciplinado, que viola las normas, que no se cuida, que la empresa hace lo posible y lo imposible, listo, pero es que aquí no tiene que recurrir al ministerio. ¿Por qué no tiene que recurrir? Porque no es una persona con discapacidad. No es una persona con discapacidad, entonces muy bien esas acciones disciplinarias, pero es importante que el empleador utilice esto y no permita que estos trabajadores indisciplinados, que al contrario lo que hacen es perjudicar el buen ambiente, porque también el empleador tiene sus derechos, tiene sus garantías. Entonces, sí hay posibilidades de despedir a un trabajador como en el caso de esta consulta. Gracias. A usted, doctora Ayala, muchas gracias. Para finalizar el tema, en cuanto al tema de concurrencia de culpas, hasta hace más o menos unos 10 años en la jurisdicción laboral, incluso se tomaba ese concepto, apoyándose en el 2357 del Código Civil, donde hacía referencia obviamente al tema de concurrencia de culpas, pero la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia viró su posición frente al tema de concurrencia ya hace más de casi 10 años y pues hay plena culpa o no hay culpa. Y la construcción de la culpa patronal realmente no requiere pues mucho detalle, pues porque frente al número importante de obligaciones en cabeza del empleador para cumplir, pues casi que uno puede encontrar a veces evidencias suficientes para establecer esa responsabilidad del empleador. El mensaje, ser muy juiciosos, señores empleadores, señores responsables de los sistemas de gestión en cuanto a la justa implementación de los sistemas de gestión, con todo lo que representa el valor probatorio de todos aquellos elementos como registros de capacitaciones, videos, retroalimentación en esos procesos. Muchas gracias. El doctor Ayala decía, la legislación está cambiando, todos los días cambia, todos los días tenemos cosas nuevas. Eso me sirve para introducir la siguiente pregunta que tiene que ver con el tema de pruebas. Si bien el decreto 488 del 500 nos habla ni siquiera de pruebas, sino de chequeos médicos de carácter preventivo y diagnóstico, pues en el lenguaje común se habla ahora del tema de pruebas, en el tema de riesgos laborales, obligación en cabeza de las ARL o del empleador, concurrencia para algunos escenarios propios, cumplimiento del 676. Y pues quiero contarles que hoy, hace una hora aproximadamente, pues ya tenemos todos la quinta versión de los lineamientos en lo que tiene que ver con la aplicación de pruebas. Nosotros pues estamos haciendo la lectura juiciosa de este lineamiento para hacer un pronunciamiento como compañía, para que todos los
trabajadores de la salud, todos nuestros afiliados, nuestros empleadores, tengan una manera muy sencilla de entender este nuevo lineamiento. Doctor Palomino, la cuarta pregunta tiene su detalle, entonces quiero que la analicemos y sea usted quien nos la conteste, por favor. ¿En qué normativa se establece que el administrador de riesgos laborales no puede realizar pruebas de COVID-19 para trabajadores distintos a los descritos en el decreto 676 del 2020? Gracias. Bueno, recordemos, el decreto 676 es el que incorpora la COVID-19 como enfermedad laboral directa, ¿cierto? Para trabajadores de salud y de aseo, vigilancia y apoyo. Entonces, revisemos. Generalmente las normas son positivas, quiero decir, establecen un mandamiento, una obligación, un imperativo. Rara vez una norma es no, 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 no. Más bien puede haber unas excepciones, unas prohibiciones. Ciñéndome al estricto rigor de la pregunta, ¿en qué normativa establece que la ARL no puede realizar pruebas? Yo no la conozco. Espero que mis ilustres colegas, si la conocen, me ilustren, porque fuera del 676 que señala que los costos de estas pruebas de diagnóstico y tamizaje son asumidos por la ARN para este tipo de trabajadores, de verdad no recuerdo haber visto en otra normativa de este COVID que se establezca que la ARL no puede. Y entonces, si decimos si no puede, es porque entonces sí puede. No, tampoco. Porque si diríamos que al no existir una norma que diga no puede, matemáticamente no por no me da sí, negativo por negativo me da positivo, empresa que solicite, una constructora, un almacén de tela, oiga, hágame las pruebas, me imagino que la ARL le dirá, no estoy obligado porque no hay una norma que específicamente me lo indique. Entonces, mi respuesta sería, no conozco al momento una normativa que diga que la ARL no puede realizar pruebas en trabajadores distintos. No sé qué comenten mis compañeros de panel. Doctores, doctor Iván, doctor Carlos Ayala. Y digamos que el escenario, no hay normativa que establezca que no se debe realizar, no se pueda realizar, pero el tema ahí está centrado también en que la obligación real, como obligación, es en trabajadores de la salud. Y finalmente, también estamos hablando de recursos públicos, y como son recursos públicos, tienen destinaciones específicas. Entonces, en un momento determinado, si no hay una relación de causalidad que ya se determinó y una carga específica que ya está también definida por precisamente la 676, destinar recursos que no correspondan en forma directa o tengan una relación de causalidad a un evento laboral, pues sería una destinación inadecuada de recursos. Estaríamos hablando de eventuales prohibiciones indirectas desde el punto de vista de la naturaleza de cada una de las entidades. Porque si bien no hay normativa que diga que no se puede, sí hay, digamos, normas generales que establecen la gestión de los recursos para actividades específicas. Entonces, no vería tampoco posible que simplemente a mutuo propio se hiciera pruebas por parte de una ARL, sino guarda una relación de causalidad. Gracias, doctor. Doctor Ayala. Es tan amable. El tema no es fácil. El tema no es fácil. ¿Por qué? Porque las entidades administradoras no tenían en su objeto social ni dar elementos de protección, ni hacer pruebas. Al contrario, la ley prohibía todas estas actividades. El artículo 11 de la ley 1562 del 2012, parágrafos 1, 2, establece que no puede asumir responsabilidades que le corresponden al empleador. Y es que la entidad administradora no puede realizar con los recursos de la seguridad social lo que quiera. Es que ese problema es que
no le puede dar a todos. Eso, olvídese. Primero, la obligación le compete al empleador. Segundo, la ley, el decreto ley 488, el decreto 500, pero quiero que miren de manera especial un parágrafo transitorio. En el artículo primero del decreto 676, ahí hay un parágrafo transitorio que establece unos límites. Pero es que las pruebas también requieren una regulación, requieren unos parámetros, las pruebas también tienen un costo. Alguna vez yo le decía, mire, hay que estar pendiente porque esto está cambiando todos los días. Posiblemente la semana entrante, en unos 10, 15 días, ya tendremos algunos insumos más de materia jurídica y técnica, en materia de pruebas, costos, responsabilidades, que tienen que, digamos, solucionar estas controversias. Y no pueden decir, no, es que el Estado no regula, el Estado no tiene. Dígame, ¿quién estaba preparado para el COVID-19? ¿Quién estaba preparado? Nadie estaba preparado. Al contrario, somos un ejemplo internacional en materia de auxilios, en materia de estrategias, en materia normativa, y en esta materia también tenemos un desarrollo. Y también mire los lineamientos. El mismo doctor Camilo me decía que acá hace 15, 20 minutos, una hora, tenía la versión 5, el lineamiento 5, ¿sí? Yo le decía con risa que estaba actualizado, porque la idea era, hoy a las 11 hubo una rueda de prensa, un tema, y salió esta tarde, pero vienen normas en relación con las pruebas. Y se requieren esos parámetros porque es que la entidad administradora no puede asumir las obligaciones que le corresponden por el empleador. Las pruebas, no puede asumir las pruebas. Es que miren cuánto se cotiza, cuánto es el valor, el costo, qué significa el 7%, 24.000 millones. Si tomamos eso en solo los elementos de protección para 600.000 trabajadores del sector salud, son 431.000 millones. Ahora colóquele usted pruebas y colóquele acciones directas. Entonces también hay que buscar unos parámetros en cuanto técnicos, financieros, que requieren las pruebas. Se está trabajando en el tema y muy probablemente ya en poco tiempo, hablo de una semana, 2 semanas, ya tenemos los parámetros suficientes para establecer ese tipo de responsabilidades. Por ahora simplemente les establezco que hay un parágrafo transitorio que hay que tenerlo en cuenta. Es un parágrafo transitorio que hay en el artículo primero del decreto 676 del 2020. Gracias. Sí. Doctor, muchas gracias. Estoy por acá justo frente a ese tema de los lineamientos. Vamos en la versión 5ª de los lineamientos. Y en la primera hacía referencia a la utilidad de las pruebas serológicas. Bueno, no sé si en la primera o en la segunda. Después pasamos a hacer referencia que esas no servían, sino eran solo PCRs. En la versión 4ª también se hacía énfasis en el tema de pruebas. Y esta versión 5ª del lineamiento, específicamente en el numeral en el 11 dice, tamizaje para los trabajadores de la salud. Dice, se recomienda en trabajadores, en los lineamientos anteriores eran 3 o 4 párrafos y incluso con unos esquemas de cómo se hacía ese tamizaje, y acá se reduce a esta mención y obviamente tiene que ver con la propia dinámica de la pertinencia o no de las pruebas, del uso adecuado de los recursos. Y acá se menciona en el numeral 11 del lineamiento versión 5, se recomienda en trabajadores de la salud la implementación de programas de vigilancia enfocados en la identificación de aparición de síntomas, identificación de contactos estrechos no protegidos con casos sospechosos o confirmados, reporte de familiares, sintomáticos o con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2 para implementar cercos epidemiológicos dentro de un estudio de conglomerados o brotes con el fin de establecer los individuos que se benefician de las pruebas diagnósticas, PCRs. Y el inciso segundo de este numeral dice,
se sugiere no realizar pruebas diagnósticas PCR o detección de anticuerpos, las que conocíamos como pruebas rápidas, como estrategia aislada de tamizaje en trabajadores de la salud asintomáticos, para que tengamos en cuenta esa precisión que es muy valiosa en lo que implica y lo que corresponde a el seguimiento de la población de trabajadores asintomáticos. Y en las conclusiones, yo solo quiero mencionar una que incluso ni siquiera en las conclusiones, sino en las recomendaciones finales que trae este lineamiento, hace referencia, dice consideraciones finales, y una que tal vez se abordó en uno de los foros anteriores, el literal G. Ahí hasta J, pero voy a leer el G, en donde hace referencia. No se debe exigir una prueba para COVID-19 para ingresar al trabajo, para que lo tengamos en cuenta, y es algo de las cosas que nosotros hemos hablado por acá, pero pues todo es sujeto a una interpretación y a una aplicación como corresponde. La pregunta número 5, doctor Carlos Ayala, agradezco que usted nos colabore con esta respuesta de la pregunta número 5. ¿Me pueden colaborar colocando la pregunta número 5? La ubicamos por acá rápidamente. Y pues esta pregunta tiene que ver con temas puntuales como que tienen que ver con el despido de los trabajadores o la terminación de algunas relaciones contractuales en tiempos de pandemia. La pregunta específicamente dice lo siguiente, viene desde el Hospital Local de Los Patios. Qué pena con las preguntas anteriores que se me ha olvidado referenciar quién es la persona que las formula. ¿Qué implicaciones legales tiene el empleador cuando despide a trabajadores de la salud por orden de prestación de servicios en tiempos de pandemia? Y ese es su único ingreso para subsistir. Pues digamos que esta es una pregunta relativamente amplia porque pues no nos precisa cuáles fueron las condiciones propias para tomar la decisión de despedir al trabajador, pero pues quiero, doctora Ayala, escuchar su apreciación frente a la pregunta que nos formulan desde el Hospital Local de Los Patios. Primero que todo, habla de orden de prestación de servicios. Estamos hablando de trabajadores independientes. En materia de, mire, doctor Camilo, qué tan importante el tema de que no se pueden pedir las pruebas de COVID para el ingreso. Es un acto discriminatorio. Está violando el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Y bueno, en este momento, pues ese trabajador independiente, la Corte Constitucional establece el fuero de discapacidad. Y el Código Sustantivo de Trabajo y la sentencia C-200 del 2019 establece que no puede usted discriminar a una persona por efecto de una pandemia, de una enfermedad. En este momento está considerado y es un fuero de discapacidad. Ya hay tutelas en ese sentido, y este trabajador independiente están las sentencias, sentencias unificadas sobre todo, y de casualidad la una es la sentencia CU 40 del 2018 y la sentencia SU 049 del 2017, que hablan de la protección al trabajador independiente, que no sea discriminado. La Corte Constitucional ha amparado hasta estudiantes en caso de fuero de discapacidad. Entonces, existen suficientes argumentos, y también puede observar el decreto ley 491, que la preservación se recomienda, se establece que se continúen con estos contratos de prestación de servicios. Entonces, existen suficientes argumentos de protección a ese trabajador independiente que en un momento determinado podría, porque no lo podemos discriminar. A usted lo despido porque es que estoy en pandemia y que usted tiene esto, que usted tiene aquello, que no sé qué, se terminó su contrato. Hombre, el contrato también tiene su vigencia y sus términos. Si usted me dice que terminó el contrato, no le avisaron, no hay nada, no hay un acto discriminatorio, yo le digo, muy bien,
pero si se comprueba ese acto discriminatorio, mire que la Corte Constitucional, el fuero de discapacidad que nació para trabajadores dependientes, se trasladó al trabajador independiente. Gracias, doctor Camilo. Sí, muy importante esa precisión en relación a la sentencia de unificación la 049/2017, porque incluso desborda el tema del fuero de estabilidad no al concepto laboral, sino ocupacional. Y es por eso que incluso esa sentencia deriva de la terminación de un contrato de prestación de servicios y no de un contrato de orden laboral. Doctores, doctor Jesús Palomino. Gracias. Un apunte. Obviamente, como estamos hablando de un trabajador independiente vinculado mediante orden de prestación de servicio o contrato de prestación de servicio, no estoy de acuerdo en el texto de la pregunta que se diga se despide, porque es que él no es trabajador, no hay lugar a despido. Allí lo que opere la terminación unilateral del contrato con la indemnización y todo lo demás que pueda surgir de allí, si era contrato realidad o no. Simplemente para anotar eso. Yo diría que obviamente quien redactó o quien emitió la pregunta habla en el lenguaje coloquial, ¿no? En el lenguaje común. Nosotros, haciendo pedagogía, a un trabajador independiente no se despide, porque si usted lo despide, tácitamente está aceptando que es su trabajador. Gracias, doctor. Las preguntas, como llegan desde nuestras afiliados y quienes consultan, pues las dejamos como así aparecen para que también, por respeto también al propio autor de la pregunta y también pues para que entendamos la dinámica que Por ello tenemos la acá. pedagogía de ir aclarando. Claro, así es, muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta, la pregunta número 6, el doctor Iván, tiene que ver con todo este tema de, por favor me colocan la pregunta número 6, acá no la veo aún, tiene que ver con este tema del reporte por contagio con COVID y demás, frente a si se hace o no una administradora de riesgos laborales. Entonces, doctor Iván, le agradezco que usted nos ilustre con su respuesta. Y la pregunta viene desde el Instituto de Tránsito del Atlántico, muy cerca a la vivienda del doctor Jesús Palomino. Si ya la empresa, al presentar un caso positivo, realizó el cerco epidemiológico, investiga el evento y según la información el caso no tuvo el contacto de contagio con otro trabajador o el contagio no fue por causa o por ocasión del trabajo, ¿se debe reportar de todas maneras a la administradora de riesgos laborales? Es la pregunta. Perfecto. Aquí es importante que desde que se tiene sospecha de que una persona tenga o no COVID, pues se tienen que activar todas unas rutas de control y de seguimiento. Incluso vamos más atrás, no solamente desde que se tenga sospecha, es que en otros conversatorios hemos hablado del tema del reporte de síntomas y la obligatoriedad que hay en el tema de tomar y eventualmente reportar los síntomas. Normatividad expresa ya frente a sospechas, por lo menos en Bogotá hay decreto de la alcaldía que dice que todas las empresas que hayan solicitado la reactivación y que tengan la reactivación deben reportar diariamente los casos en los cuales hay una sospecha a la alcaldía. Y esto está en concordancia precisamente con la resolución 666 en el tema de los pasos a seguir frente a personas que ya identificamos en esa tamización de síntomas como una persona con un riesgo de presentar el COVID. Es evidente que tienen que activarse cuando hay síntomas unas rutas de vigilancia y de control que en principio pues están a cargo, tal como lo dice el numeral 6 en la resolución 666, a cargo de la EPS y de la Secretaría de Salud para identificar, para hacer las pruebas, para establecer el diagnóstico, si lo hay o no lo hay. Sin embargo, dentro de este mismo numeral 6, en uno de los ítems, si mal no estoy, el último de los ítems, habla que las empresas deben asegurarse de reportar los casos sospechosos del COVID a las entidades correspondientes. Y ahí deja abierta todas las entidades. Dice Secretaría de Salud departamental o municipal,
a la EPS del trabajador y a la ARL. No establece si es de acuerdo al origen, sino que ante la sospecha debe generarse un reporte específico. Es evidente que si es un trabajador de la salud, por las mismas normas que establecen la relación de causalidad, ya se generará el reporte del accidente de trabajo o en su caso correspondiente, si se va a corresponder a una enfermedad ya después de que se haya identificado el tema, o mejor dicho, de como enfermedad laboral. Pero cuando es de origen común, la resolución 666 en el tema de los protocolos establece la obligación general de reportar a todas las entidades, no diferencia cuál sí y cuál no. Entonces, en principio, la obligación sí es clara frente a la EPS y frente a la Secretaría de Salud, pero tampoco es impedimento y no hay algo que prohíba y de acuerdo a la resolución 666, tendría que haber un canal y todas las ARLs tienen un canal permanente y constante para que se hagan estos reportes a las entidades para precisamente empezar a hacer las previsiones y asesorar y hacer el acompañamiento técnico en caso tal de que se requiera porque se identificó un caso COVID en la de un trabajador. Si es un trabajador que está en contacto con otros trabajadores, pues tendrá que adaptarse la ruta correspondiente de aislamiento, de desinfección, como dicen los protocolos de bioseguridad. Pero en principio, pues no hay ningún impedimento de que se informe a la ARL, se debe verificar eso en cada ARL y el doctor Camilo nos puede informar las rutas específicas que tiene positiva precisamente para estos eventos, pero en principio, si es de origen común, debe ser gestionado a través de la EPS. Muchas gracias. Doctores Ayala y doctor Palomino, frente a la pregunta, ¿alguna adición, algún complemento? Considero sano y oportuno estos reportes porque obviamente estamos hablando de salud pública. Y muy bien, como se ha dicho este panel, en especial el doctor Carlos Ayala cuando nos dijo, nos cambió, el COVID cambió el sistema de gestión, que a propósito, doctor, yo le robé esa frase. Lógicamente digo quién es el padre, pero se la robé porque es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que antes era normal, hoy ya no es normal. Estamos hablando de salud pública. Y aquí lo más importante es que sepamos qué personas estuvieron en contacto con ellos para hacer los seguimientos que ya muy bien ustedes lo han comentado. Y efectivamente, la 666 es clara frente a los casos sospechosos y confirmados, pero como aquí la pregunta dice, tengo entendido que se estableció un cerco epidemiológico y que la persona al parecer no tuvo contacto, en fin, mantengámoslo como sospechoso, que de todos modos allí está en la lista y mañana se verificará o habrá un nexo para poder determinar, porque donde el eslabón se pierda, podemos perder el control. Yo estoy de acuerdo que se informe. Gracias. Doctor Ayala. Es tan amable, doctor Iván, doctor Palomino, doctor Camilo, se debe informar a las dos, a todas las instituciones y se debe informar a la Secretaría. No hay calificación, no podemos calificar el origen común o laboral, eso ya es otro aspecto. Aquí, muy bien lo ha dicho el doctor Palomino, es por salud pública. Aquí es por el sistema de vigilancia, por el sistema de gestión. Yo no puedo calificar como empresa siendo de origen común, dejémoslo aparte, pero tengo un trabajador que tiene los síntomas, está afectado, yo tengo un problema, tengo que atenderlo, tengo que establecer porque con qué trabajadores estuvo ese día, con qué trabajadores eso, qué pasó con las herramientas. Entonces es necesario desde el punto de vista de riesgos laborales que la entidad administradora pues no hay que dar asesoría, apoyo, porque la entidad administradora también tiene que actuar, porque ¿qué pasa? Ya no va a tener uno, sino va a tener 40, 30 trabajadores que en un momento lo va a afectar. Y ahí sí se le convierte el origen profesional, porque ese trabajador que no, que es común que llegó, que no sé qué, sí, pero como llegó, estaba en la empresa, y los demás compañeros estaban en el sitio puesto o relacionados con el trabajo, claro que le interesa, claro que le interesa.
Recordemos que la prevención y el control del riesgo, una de las funciones de la entidad administradora, conforme al artículo 11 de la Ley 1562 del 2012, lo establece la resolución 66 y los diferentes resoluciones y lineamientos del Ministerio de Salud. Hay que informarle y hay que tener la participación activa de la entidad administradora de riesgos laborales, las autoridades de salud y la EPS en un momento determinado. Claro, todos tenemos un compromiso dentro de este caso de un caso. Es más, el empleador no sabe de la prueba, no sabe si es positivo o negativo, que no, él no va a saber nada de eso. Dejémoselos a los expertos, y los expertos son las entidades en riesgos laborales. El experto es la entidad administradora de riesgos laborales. Ella maneja el riesgo biológico. Gracias. Gracias, doctora Ayala. Ya como ustedes lo han comentado en reuniones anteriores, hemos hablado todo el tema de autoevaluación de síntomas. Recordarles a ustedes que a través de Alista, que la conocen todos nuestros afiliados, en este momento tenemos 1.300 asistentes al evento. Ustedes son muy taquilleros, definitivamente. Realmente garantizar esa audiencia a esta hora del día. Ayala, nosotros ahí vamos detrás de él, pero es el doctor Ayala. La herramienta Lista que tiene Positiva es súper valiosa. El reporte diario de sus diagnósticos, de sus síntomas, perdón, para permitir elaborar ese seguimiento tan importante. Saben que lo pueden hacer desde su equipo móvil, desde un equipo de cómputo, a través de la página web o de la app que se tiene, pueden hacer esos reportes y es muy valioso para ustedes y para el país y para todo el tema de las organizaciones, entidades de salud pública, poder tener esa información. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Jesús Palomino. Y dentro de esta dinámica que tenemos ahora de la no presencialidad, de tener que hacer esas reuniones como nos preguntaban en el foro anterior sobre si se debería reunir el COPAS y continuar con la gestión, pues esta pregunta tiene que ver específicamente con el tema de firmas digitales en los documentos que hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la pregunta, pues creo que son dos preguntas, no tengo referencia aquí desde dónde nos la realizan. Y es, en épocas de pandemia es válido el uso de las firmas digitales o escaneadas en documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta nueva forma de aprobación de documentos tendría que quedar especificada en algún documento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos acá algo importante también que nos estaba establecido, contemplado en el 1443 que se incorpora en el 1072 y es la manera de archivar los documentos, las características que deben tener ellos para que siempre no perdamos de vista la importancia de qué documentos debemos tener disponibles para las autoridades que así lo requieran desde el ámbito administrativo. Doctor Palomino, le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, muy bien, veamos. Partamos del siguiente hecho. A partir de la ley 527 del 99, en Colombia impera la firma digital y tiene efectos jurídicos plenos. Revisemos. Cuando uno firma de la manera tradicional, allí se está manifestando el acto, la manifestación de voluntad, porque el hecho de tomar el lápiz, el esfero, el bolígrafo y estamparlo, esa es la manifestación de voluntad. ¿Qué pasa con la electrónica? Hasta donde pude entender, porque obviamente ese no es mi experticia, la firma electrónica requiere tomar el ADN del documento, ya se llame un PDF, un Word, un video, por un medio electrónico, le dan a uno un código, un PIN, una llave. Estoy hablando en términos que a veces ni sé qué significa esto. Le dan una llave azul o verde y en el momento que usted le estampa, el destinatario, la persona que recibe, tiene la total confianza que ese documento ha sido suscrito por usted. Yo lo asocio, es como si realmente yo hubiera firmado. El ejemplo que encontré, por ejemplo, cuando me han hecho estas preguntas, cuando entramos a una institución financiera y queremos hacer una transferencia electrónica, lo primero que verificamos es el candadito para saber que efectivamente estoy en la página oficial de mi banco, no en un clon.
y cuando yo hago clic en el candadito me sale un certificado que me indica la vigencia, quién expidió, etcétera. Igual va a ocurrir con la firma digital. Si el destinatario quiere tener la confianza, la seguridad que usted lo firmó, pues obviamente verificará. La pregunta nos dice además que si puede ser escaneada. Vamos por partes. Para mí, y creo que esto lo conversamos en algunos de los momentos de los anteriores conversatorios, el escaneo de una firma es tomar una foto. Tomar una foto. Y hoy yo tengo aquí en mi escritorio la firma del presidente de la República, de todos los ministros y hasta la del doctor Carlos Luis Ayala. Pues es fácil escanear, cortarlo y lo pego y mañana, doctor Carlos Luis, usted emitió una nueva circular diciendo X, Y, Z, Z. ¿Qué garantía da una firma escaneada? Obviamente, desde el punto de vista, digamos, probatorio, no es, digamos, que no tiene peso. Entonces, como la pregunta va dirigida al sistema de gestión, yo diría lo siguiente. La firma digital, por per se, no requiere que la empresa la valide, porque ya está una ley, me lo dijo desde el año 99. Yo no tengo por qué desde mi empresa decir son válidas las firmas digitales. Y como quiera que muchos de estos documentos, los abogados lo sabemos, van a terminar en un proceso judicial cuando la empresa sea demandada por un evento mortal, por una terminación de contrato, como se ha hablado, pues qué bueno que las empresas vayan desde ahora definiendo cuáles de sus funcionarios son los autorizados para la firma de documentos importantes y tramiten todo esto de la obtención de la firma digital. Entonces concluyo. 1. La firma digital tiene plena validez jurídica, total, así lo ha señalado la Corte también. En cambio, la escaneada, yo no la aconsejo, no la aconsejo. Sé también que los documentos aportados tienen presunción de legalidad, pero me pueden presentar 5 actas de COPAS en donde yo no dije eso y un presupuesto donde yo no la aporté. Mejor la firma digital. Y por último, que debe estar especificada esta forma de aprobación en el sistema de gestión. Usted lo dijo, tenemos un sistema de gestión documental que tiene que estar alineado con ISO 9001, si no esté mal, pero no creo que se deba decir que por la pandemia tenemos que ahora que aprobar la firma digital cuando ya eso tiene una regulación y una legislación propia. Muchas gracias. Gracias, doctor Palomino. Mis doctores Iván y doctor Carlos Ayala. Quiero hacer una precisión y es que el concepto de firma digital o firma electrónica, pues tiene jurídicamente unas especificaciones y una normatividad. Precisamente son conceptos donde uno a través de una empresa certificadora pide que le validen a uno siempre con el certificado correspondiente que sí es uno el que está firmando. Es un código encriptado de que cada documento que yo expida con la clave que a mí me asignan queda ahí registrado y eso le da una validez al documento desde el punto de vista de firma electrónica. De pronto aquí la pregunta, entendiendo la pregunta, más que la firma digital de estas características, de pronto puede estar haciendo referencia a aquella que frente a cualquier documento yo corto y precisamente pego y como no estoy yendo al trabajo y necesito recoger la firma de las personas, simplemente la hago de esta forma y creería que va encaminado a ese tema precisamente por el concepto, por la conjunción que viene después sintácticamente que es O. Entonces, al ser O, asimilaría que la firma escaneada está haciendo precisamente hablando de que es lo que yo hago digitalmente y no a la que tiene toda esta rigurosidad que habla el doctor Palomino. Entonces, frente a este escenario, digamos que la idea, y más como se ha dicho, que la pandemia nos cambió comportamientos sociales, también le estamos dando valor al tema de la palabra, al tema del valor probatorio que tiene una copia simple. A lo que llevo es que si yo aporto un documento en copia simple, si yo aporto un documento electrónico donde coloco una firma, per se no tendríamos por qué deslegitimarlo.
Y es un tema de facilitar precisamente que fluyan muchas de las gestiones documentales que hoy en día se están dando. Incluso muchos contratos, muchas cartas que uno firma, uno lo único que está haciendo es cortar y pegar su firma y lo sube en un PDF por lo menos para tratar de que no se la vayan a cambiar. Pero digamos que en principio, cosa de plena validez, al igual que una copia, un documento que yo le escanee y le ponga la firma. Ya el tema se vuelve después probatorio, ¿sí? En una controversia que la persona diga si fue su firma o no su firma y que demuestre en un momento determinado que no es su firma o no que eso, sino que la va a aportar como prueba, diga qué pena, si es su firma. Mire que usted me mandó el correo electrónico diciendo que usted puso ahí su firma escaneada, puesta ahí con este correo electrónico. Y lo importante va a ser la trazabilidad para poder validar quién es el autor del documento. Entonces, no le quito a esa firma escaneada que yo copio y pego, que creo que es lo que está haciendo referencia a la firma digital, una validez, porque es que si no sería muy complejo que para cualquier documento ahorita, obvio, sería el ideal, estuviéramos todos en Certicámara o en cualquiera de estas empresas que venden el servicio de firma digital formalmente. Qué bueno que todos los colombianos lo tuviéramos allá registrada nuestra firma y llevaran esta encriptación que indiscutiblemente es la suya, como es con los documentos de la DIAN. Pero por la informalidad y porque no podemos negar y tenemos que partir del principio de buena fe, pues todo documento que contenga, que se conozca quién fue el suscribiente, goza de validez como es como cualquier copia. Entonces yo no le vería tanto inconveniente a que las actas del comité le copiemos y le peguemos la firma. Evidentemente sí, la sugerencia es que tenga la trazabilidad de que quien envió el correo electrónico sea la persona que entregó la firma o que haya alguna forma de verificar que esa persona autorizó para efectos probatorios posteriores. Pero hay que facilitarlas todas. Incluso un documento sin firma, solo con el nombre, puede tener validez en un momento determinado si se conoce quién es el autor. Para procesos judiciales son válidos. Incluso ahora con el tema de la reactivación de la rama judicial, no le exigen a uno que sea firma certificada por Certicámara, ni mucho menos que sea el original, sino simplemente que se sepa quién está y que la firma esté ahí. Y nos vale el copiar y pegar. Entonces, digamos que creería que no tiene ningún inconveniente el utilizarlo de esa manera. Gracias, doctor Iván. Doctor Carlos Ayala. Todo cambia. Como todo cambia, el artículo 11 del decreto 491 establece esa facilidad que hay que regularla, que hay que establecerle parámetros y cómo fue que nació, de dónde, que tenga unos mecanismos de veracidad, de poderla confirmar. Y el ministerio en la página ahí dice circular falsa, ahí salió y salió durante, y sí, agarraron una firma y la escanearon, bueno, toda una cosa. Entonces hay que verificarlo y esto tiene que regularse, tiene que darse las facilidades, pero la firma escaneada, la firma digital, la firma electrónica y todo esto, ya Colombia empezó, esto evolucionó en 2-3 meses lo de 20, 30 años. Y el artículo 11 del decreto 491 del 2020 permite esa clase de documentos y vamos a ver cambios trascendentales en todo nuestro sistema. Hoy en día hay que estar abiertos al cambio y este es uno de los cambios que trae la legislación. Gracias. Derecho de réplica. No. Lo que quiero decir es que si hablamos de sistema de gestión y gestionar es administrar, hemos de definir cuáles son los documentos que deben llevar una firma. Ya sabemos que por 1072, si no estoy mal, el representante legal debe firmar política, objetivo, plan anual de trabajo, metas, etcétera, evaluación de estándares mínimos.
Pero no lleguemos, digamos, y no voy a estar en controversia con ustedes por esto, en que vamos a firmar todos los documentos. Nuestro querido colega Martín J. Sánchez Esquivel nos ha enseñado que las firmas del acta del COPAS, solo con la firma del presidente y secretario, son válidas. No es necesario tampoco que vayan todos los miembros del COPAS, porque presidente y secretario validan los que están allí. ¿A dónde quiero llegar concretamente? Que cuando me refiero a que la institución defina sus funcionarios que van a firmar documentos importantes como un presupuesto, un plan de trabajo anual, allí a mí sí me gustaría, porque si fuera abogado de esa empresa, quiero ir fortalecido, porque si voy a buscar en ese momento el email y tal, o sea, me enredo, es material probatorio, simplemente que hagamos gestión y pues definamos los 5, 8, 10 documentos y caramba, los documentos del sistema tienen la misma importancia que un balance contable. No podemos disminuir la importancia allí. Muchas gracias. Cerramos la disertación sobre la pregunta. Perfecto, bueno, muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 8, por favor. También es una pregunta anónima y tiene que ver con la manera de evidenciar o incluso justificar la no gestión o los avances en lo que representa la propia dinámica en las diferentes actividades que se hacen en las empresas en la aplicación de la propia resolución 312 en cuanto al tema de estándares mínimos, donde teníamos definidos unos plazos y demás. Doctora Ayala, agradezco que usted me pueda o nos pueda orientar a todos con esta respuesta inicialmente. La pregunta es, ¿cuál sería la justificación frente al Ministerio de Trabajo sobre el no avance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en época de pandemia, ya que no todas las empresas permanecieron activas y algunas están trabajando a media marcha? Primero, doctor Palomino, mis respetos, mi aprecio, sí, por eso, en materia de sistemas de gestión y los avances, el COVID cambió todos los sistemas de gestión, todos los sistemas cambiaron. El cronograma, las metas, la evaluación, la matriz legal, la evaluación y valoración del riesgo, todos los sistemas de gestión cambiaron. ¿Qué más justificación que la misma? Pero tenemos dos clases de empresa, aquellas que no han parado de trabajar, aquellas que están desde el primer momento y hasta el día de hoy y están autorizadas y hacen su trabajo y hacen su labor, pero no se les va a exigir porque es que también tuvieron que adecuarse a las circunstancias. Pero una empresa cerrada que no está activada, ¿yo qué le voy a pedir? Oiga, permítame las actas del mes de mayo, del COPAS. Dígame la entrega de elementos de protección de mayo. Pero ¿cómo si no tengo? Porque es que estaba cerrada la empresa. Entonces, es la misma coyuntura, la misma problemática que establece que es de conocimiento público. Los sistemas de gestión deben de ajustarse de acuerdo. Usted sale hoy, está autorizada, empresa X de aviación. Hombre, pues, ¿y de cuándo voy a empezar? Desde que me autoricen, desde que yo tenga y que empiezo a hacer las primeras pruebas y después, entonces, claro, cambió completamente su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cambió. Es que desde el momento en que inició a hacer las pruebas, a hacer los vuelos de prueba para COVID, ya usted empieza a ajustar su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A todas las entidades. Es que aquí no puede decirse que la entidad, así sea una entidad que ya esté funcionando, esté autorizada, ella también hubo de hacer cambios y modificaciones en su sistema de gestión, porque debe ingresar el COVID-19 dentro de sus sistemas, que afecta los cronogramas, que afecta todo. Entonces,
tranquila que es un hecho notorio, se llama en la legislación, y no le van a pedir aspectos imposibles de cumplir. No se le puede pedir más de lo que esta emergencia. Al contrario, yo felicito a las empresas que tienen muy buenos sistemas de gestión, y parte del avance que tiene Colombia es que Colombia en seguridad y salud en el trabajo ha estado avanzado. Muchas veces criticamos y hablamos y decimos, pero mire los otros sistemas de gestión. Y yo digo que Colombia, gracias a sus buenas empresas con sistemas de gestión sólidos, es que ha podido salir adelante y va a salir adelante. ¿Cuál es la problemática hoy en día? Que todo es protocolos y no se habla de sistemas de gestión. Se habla de protocolos y no se tiene afiliación a ARL. Usted no está haciendo absolutamente nada. La gente está convencida que porque registraron un protocolo ya tienen esta vida y la otra salvada. No, eso es completamente falso. Y los sistemas de gestión, todos están siendo modificados y están siendo transformados por esta pandemia. Pero para bien, para bien. Hoy en día el empleador es más responsable. Los trabajadores se están cuidando más. Hoy en día, seguridad y salud en el trabajo, lástima que no hablemos de puros protocolos y no hablemos de sistema de gestión. Yo invito a hablar de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y los protocolos son parte de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde está el COPAS? ¿Dónde está el Comité de Convivencia? ¿Dónde está toda esa actividades de higiene y seguridad industrial? Entonces, a la pregunta es que no hay ningún problema, estamos ante un hecho notorio, estamos ante una pandemia y estamos ante decretos, leyes, y estamos ante una emergencia sanitaria que, más que justificación, aquí todo el país y todo el mundo sabe cuál es la actual emergencia. No se le va a pedir más de lo que la ley le va a solicitar, que usted se actualice conforme a las normas de la presente pandemia. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Palomino, doctor Iván, ¿alguna aporte adicional? Entenderíamos entonces que en aquellas empresas que estén trabajando, como dice la pregunta, a media marcha, podríamos tener el hecho notorio que ustedes mencionan, que menciona usted, doctor Ayala, como para no realizar las actividades propias dentro de la gestión en seguridad y salud en el trabajo, o solo aplicaría lo que usted nos acaba de mencionar para aquellas que definitivamente no están activas en este momento. Sí, efectivamente estamos totalmente de acuerdo con lo expresado con nuestro gran maestro Carlos Luis Ayala, el doctor Carlos Luis Ayala. Exactamente, no se puede exigir lo que físicamente es imposible, es cierto. Pero quiero aprovechar este momento, que de verdad me parece valioso de tenerlo acá, para hacerle una sugerencia respetuosa hasta donde sea posible. Creo que llevamos 4 meses, y usted lo ha dicho, doctor, hay empresas que creen que porque tienen el protocolo ya. Veamos, ¿qué posibilidades hay a futuro? Que el gobierno, nuestros entes gubernamentales puedan decir exigencia del sistema de gestión pleno, en el cual está incluido, obviamente, desde el punto de vista legal, protocolos, porque así le cerramos la brecha a que solamente cumple el protocolo y no cumple lo demás. Yo sé que de pronto no será fácil, pero sería una aspiración ideal que todo empleador sepa, tengo que cumplir con mi sistema de gestión, y allí, por mandato legal, están incluidos los protocolos. Es una aspiración de un ciudadano preocupado, doctor Ayala. Gracias. Doctor Palomino y doctor Camilo, si está a media marcha, pues él debe cumplir el sistema de acuerdo a sus actividades, a sus frentes de trabajo, a su número de trabajadores, porque no se le pide cumpla el 100%. Hombre, si está funcionando el 10, el 15% de la empresa, entonces se ajusta. Los sistemas tienen esa gran ventaja. El sistema de gestión se adecua, hace las adecuaciones correspondientes.
Y doctor Palomino, téngalo por seguro que esa es una de mis grandes aspiraciones. No lo digo como académico, ¿no? Porque además no estoy aquí en representación de ninguna entidad pública ni nada. Lo digo como académico y lo digo como especialista, porque muy bien recordaba el doctor Camilo que se debe tener licencia, pues hay una publicidad, una cuña que yo tengo licencia, entonces por favor, nosotros los abogados también tenemos licencia, entonces Claro. también, por favor, sí, porque muchas veces, ¿qué hace un abogado en seguridad y salud con licencia? Sí, nuestra profesión da para muchas profesiones y bienvenidas todas las profesiones, somos multidisciplinarios, interdisciplinarios, todo, entonces doctor Palomino, es por norma supranacional. El artículo 4 de la Comunidad Andina de Naciones es norma supranacional. Y llegará su momento. Lo que pasa es que estamos en una época si usted, al contrario, muchos se están involucrando en la seguridad y salud del trabajo. Pregunta de protocolo y ahí tenemos un problema del especialista que hace un protocolo a sabiendas de que su empresa que asesora no tiene ni afiliación, ni sistema de gestión, ni compás, ni todo. Aquí podemos estar ante una responsabilidad hasta penal. Ojo con eso. Sucede un accidente, una muerte de un trabajador. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién lo asesoró? ¿Dónde está el de la licencia? Hoy le señalaba al doctor Iván, la primera pregunta fue, ¿el doctor está en Ibagué? Sí, señor. El doctor ya sabe que la primera condena por andar, digamos, violando la cuarentena siempre en la calle, ya estaban, era el mismo cliente de siempre, un parte, dos partes, tres partes, y pum, fiscalía, 26 meses. Eso es lo que necesita el país. Vuelvo y le digo, el apellido Zamora, no sé, y simplemente señalo la fuente. Entonces, ¿qué queremos para poder que la persona esté en su casa, se esté cuidando? Y bienvenidos a aquellos que están trabajando, que están esforzando, que también con normas de bioseguridad están sacando este país adelante. Bienvenidos, los felicito, porque también es necesario producir. Eso de que todos en la casa, eso tampoco es así. Necesitamos una actividad económica, pero con responsabilidad. Entonces, doctor Camilo, doctor Palomino, pues quiero decirles que esta digamos, sistemas de gestión se adecúan a las circunstancias, a la pandemia y que vivan los sistemas de gestión, no los protocolos. Los protocolos son parte del sistema de gestión. Gracias, doctor. Gracias. Doctora, ya la importante reflexión frente a la disposición y uso de quienes tenemos licencia en seguridad y salud en el trabajo. El riesgo que se asume cuando simplemente miramos muy a corto plazo el tema de avalar o gestionar un protocolo cuando dejamos de lado todo lo que representa la gestión, la correcta gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tengamos en cuenta esta recomendación que es muy valiosa, pues porque las consecuencias son de diferente índole y de una gran magnitud en lo que puede representar esa licencia que a todos nos ha costado un importante trabajo en conseguirla para actuar a veces con ligereza en la utilización de la misma. Muchas gracias. Doctor Iván, la siguiente pregunta es para usted. Tiene que ver con un tema que ya hemos abordado en sesiones anteriores y es específica la pregunta en relación a la utilización de estas encuestas de síntomas y demás, pero más bien a la tal vez poca voluntad que podemos encontrar en algunos trabajadores en cuanto a la realización y el diligenciamiento de la misma. Es una pregunta que hace referencia a lo siguiente. En el caso, si el trabajador es un contratista de una empresa pública
y este realiza la encuesta de síntomas de vez en cuando, para que lo consideremos también en la respuesta, porque simplemente no lo quiere hacer, ¿qué sanción se le puede aplicar? Hoy la lleno, mañana no la diligencio, pues creo que ahí hay una responsabilidad importante tanto de quien la está solicitando su diligenciamiento y de aquel que no la está diligenciando, el trabajador de manera propia. Doctor Iván, le doy la palabra, gracias. Perfecto. Aquí hemos hablado del libre desarrollo de la personalidad. Pues no aplica. Qué pena, pero hay cosas que son obligatorias. Son temas de salud pública. Eso creo que ya llegamos a un consenso entre todos los que estamos aquí, que sí se pueden obligar y exigir determinadas medidas, y entre ellas el tema del manejo del reporte de los síntomas, porque ese es el punto de partida para una detección temprana y un control adecuado. En términos jurídicos, lo voy a decir de una manera sencilla, pero para que entiendan que si hay unos parámetros jurídicos para las cosas. No van a encontrar una norma específica que diga si la persona no se toma los síntomas, le pueden terminar un contrato. No, o sea, el derecho es cambiante y trata de regular situaciones puntuales, pero hasta allá no llega el derecho. Voy a remontarme a una norma general que viene desde el Código Civil, que es la que habla de los contratos, y eso aplica a contratos administrativos, a contratos privados, a contratos de trabajo inclusive, porque es que los parámetros generales aplica a todo. Y es que los contratos tienen elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Evidentemente, una obligación de de reportar los síntomas no es una obligación esencial que vaya a cambiar la naturaleza del contrato de orden de prestación de servicios o del contratista que tenga con la entidad pública. No, pues obvio no. Pero es que en todos los contratos van inmersas obligaciones generales de la naturaleza inherentes a los contratos. Y entre ellos está el secreto, está el autocuidado, está cumplir las normas de orden superior. Y preservar la salud pública es una orden superior que va inmersa en cualquier relación contractual. Así no esté pactado. Yo necesito pactar, es que tengo que cumplir medidas de salud pública para poder ejecutar de manera correcta un contrato. Entonces, si estamos hablando de obligaciones generales que van inmersas a cualquier contrato, a cualquier relación contractual, pública, privada, laboral, prestación de servicios, evidentemente tenemos facultades inherentes al mismo contrato para decretar multas o caducidades de estas relaciones contractuales. Obvio, toca ser valiente también como entidad pública, porque la persona tiene el derecho al pataleo eventualmente de decir, pero es que yo no, no está en el contrato. No, pues que no está en el contrato, es una norma superior y de salud pública que va a entorpecer el correcto ejercicio de una relación contractual y que puede generar daños a terceros. Tan es inherente y obligatoria el contrato que bien se ha manifestado aquí, y lo dijo el doctor Carlos Ayala, ya hay una condena para una persona que reiteradamente incumplía una obligación en materia de salud pública. Se la pasaba en la calle, ya tenía varios comparendos y llamados a atención. Esa reiteración da incluso para responsabilidades penales. Y si da para responsabilidades penales, evidentemente, obvio, no van a encontrar una norma específica en que fundar un acto administrativo para la multa o para la caducidad, pero en el mismo contrato se va a encontrar probablemente obligaciones de tipo general de las cuales se puede uno hacer valer para la imposición de la multa, incluso para una terminación de un contrato y para decretar una caducidad de un contrato. Es una obligación general, todos tenemos que cuidarnos. No es que porque yo no soy trabajador no cumplo. Cualquier persona se le puede exigir el cumplimiento de estas obligaciones, y si es contratista, en mi criterio, también es posible generarle multas derivadas del contrato, tocar el contrato que tenga con la entidad pública, pero a partir de normas generales también se podrían generar estos lineamientos y tomar decisiones. Hay que ser valientes para tomar decisiones y hacer que las personas cumplan con las obligaciones generales por ellos mismos y también por cuidar nuestras instituciones y cuidar a los demás trabajadores. Es nuestra obligación.
Muchas gracias, doctor Iván. Doctor Ayala, doctor Palomino, ¿algún aporte adicional frente a la pregunta número 9, a la respuesta? De acuerdo con el doctor Iván, exactamente. De acuerdo. Doctor Ayala. Los contratistas, trabajadores independientes tienen obligaciones. Y las obligaciones en seguridad y salud del trabajo. Y ese es un incumplimiento legal y se le puede dar por terminado el contrato. Entonces, el cuentico de que yo no soy trabajador, yo soy contratista y hago lo que quiera, no, señor. Tiene obligaciones. Está en el decreto 1072 del 2015. Y cuando hablamos del artículo 368 es violación de normas sanitarias. Ahí está el delito. Entonces, hoy en día el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo cumple porque cumple. Yo creo que en unos 8 o 15 días yo ya puedo tener una compilación de casos penales en materia de COVID. Porque desafortunadamente, si no es así, entonces no tengo sanciones como empresa, no tengo sanciones porque vendo protocolos por internet, no tengo sanciones porque soy contratista, no tengo sanciones porque hago trabajo en casa, pero ni en casa ni trabajo, no, eso no. Eso aquí se necesitan unas cosas, digamos, de tomar unas alternativas. Y las alternativas las están tomando las autoridades penales y los vencimientos de los contratos y la forma de sanción de empresas que están realizando. Entonces, no, es que necesitamos que exista una disciplina, que existan unas normas mínimas y básicas. El trabajador tiene derecho, pero el empleador también tiene un derecho. Y hoy en día estamos en una pandemia donde hay una responsabilidad de todos. Entonces tenemos que colaborar. Desafortunadamente no creemos en otra, sino en las sanciones. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Tenemos que tener una disciplina y un autocuidado. Gracias. Muchas gracias, doctor Ayala. Vamos con nuestra última pregunta, 8 o 10 de la noche. Creo que últimamente nos hemos aplicado muy bien a los horarios. Esta última pregunta la planteo para todos ustedes, los panelistas, pero quisiera que el doctor Iván, por su condición de médico también, nos diera su primera acercamiento a la respuesta a esta pregunta. Contamos con 1.200 asistentes en este momento aún. Por favor, me pueden colocar la pregunta número 10 y tiene que ver específicamente con el tema de las decisiones del retorno, del reingreso laboral asociado a temas como pruebas o síntomas. Es importante que cada uno de los asistentes conozcan la versión número 5 del lineamiento y en este lineamiento pues también se hace un abordaje de la respuesta acá a esta pregunta. Entonces pues quiero hacerles esa precisión y doctor Iván, la pregunta es la siguiente. ¿Puede haber reingreso o retorno laboral y social sin segunda prueba confirmatoria después de más de 14 días de aislamiento, siendo COVID-19 positivo y asintomático? Doctor Iván. Hay muchos temas en los cuales tal vez tengamos controversias y son controversias positivas porque enriquecen. Pero hay otras en las cuales creo que hay un sentimiento unánime y es en el tema de que el mundo cambió, de que tenemos que adaptarnos. Pero otra premisa que creo que también está socialmente, que entre todos ya nos pusimos casi de acuerdo es, y sigue cambiando con rapidez y lo que hoy se dice dentro de 8 días puede ser diferente. Lo ha dicho claramente el doctor Ayala, lo ha dicho claramente el doctor Palomino y me adhiero a esa postura, pues oficialmente. Dentro de 8 días todo puede ser diferente. Ya vamos en una versión 4 o 5, precisamente como dice el doctor Camilo, del tema frente a las pruebas. Y eso ha sido el resultado de ir validando a partir de las recomendaciones de los expertos de qué sirve y qué no sirve. Si en algún momento toca que los mismos expertos se devuelvan en sus consideraciones, así se tendrá que hacer y las instituciones
emitirán la normatividad correspondiente. Así sucedió con los tapabocas. Inicialmente se consideró que solo era necesario para los profesionales de la salud. En forma posterior, la evidencia de que el tapabocas es necesario para todas las actividades, incluso interpretaciones ya que hasta en el carro uno solo tenía que tenerlos. Finalmente, las normas se van adaptando y ya después se hacen las aclaraciones del sentido de las normas. Las normas buscan es protegernos, ¿no? Y pues ya está claro que en el carro uno no debe usar el tapabocas, el que lo quiera usar que lo use, pero normativamente no era ese el alcance. Entonces todo se va adaptando. Y hago toda esta introducción para indicar que tenemos que hacer la diferencia entre lo que es ser positivo en una prueba y otro tema que es estar recuperado de la enfermedad y ya considerarse que no es una persona de riesgo para transmisibilidad. El paso del tiempo nos lleva a que procesos como la vacuna, que se puede demorar 3, 4 años, ya se esté pensando en que va a haber una vacuna efectiva ahorita en diciembre. Ojalá sea así, ojalá de los resultados que esperamos, pero asimismo los lineamientos han ido cambiando. Y ahí quiero hacer énfasis que un tema es que yo haya dado positivo y hay que diferenciar el tema también del aislamiento como medida preventiva y otro tema, el tema de ser asintomático. Lo que es claro que genera el factor de riesgo es tener la enfermedad. Y la enfermedad puede no ser solamente el resultado de una prueba, sino una persona que ha permanecido en aislamiento después de que es positivo y se mantiene en el aislamiento estricto como corresponde y al cabo de los 14 días es totalmente asintomático. Es decir, no tiene fiebre, no presenta un síntoma respiratorio, no tiene ninguno de esos otros síntomas que se han generado en forma accesoria como temas, fenómenos vasculíticos con la enfermedad. No es que sea indispensable y obligatorio la prueba para un tema de un reingreso laboral y eso es lo que nos trae el último lineamiento que sale el día de hoy y es que personas, así hayan sido positivos o altamente positivos, si tras un periodo de aislamiento estricto y permanecer asintomático, no hay la necesidad como tal en el algoritmo de una prueba para poder tomar una decisión. Entonces, ¿este algoritmo puede cambiar o esta sugerencia, este lineamiento? Sí, pero están soportados en decisiones científicas. Y ahí viene precisamente en el voto de confianza que debemos de tener en nuestras autoridades que día a día han ido adaptando la normatividad para permitir una reactivación económica sin descuidar el tema de una realidad en un problema de salud pública. Que si nos dicen, nos toca aislarnos completamente, seamos serios y seamos responsables. Si nos dicen que podemos hacer periodos de alternancia, así lo tendremos que hacer. Y será esa combinación entre la salud y la reactivación la que tenga que generar las decisiones de quienes tienen la obligación y gran responsabilidad de dirigirnos a nivel nacional, a nivel local, de nosotros como empresarios, de nosotros como abogados, de saber también dar una adecuada asesoría para evitar situaciones de actos administrativos, como decíamos al comienzo, todo el mundo en el riesgo 5 que no tiene sentido, y de los trabajadores también, todos nos podemos asustar, pero seamos realistas, sigamos los criterios científicos, no pidamos más de lo que se debe dar, no pidamos menos tampoco, ajustémonos y entendamos que es una realidad que exige la adaptación y exige una adaptación día a día y semana a semana. Si esta misma pregunta llega dentro de 15 días y ha cambiado el lineamiento nuevamente, la postura será otra. Pero en este momento, para ser preciso en la respuesta, no se requeriría una prueba si la persona ha estado asintomática, así haya dado positivo inicialmente. Porque lo que prima en cualquier diagnóstico clínico frente al riesgo es precisamente la presencia de signos y síntomas para saber el factor de riesgo real en un momento determinado. Doctor, muchas gracias. Doctores Palomino, Carlos Ayala, ¿algún aporte adicional frente a la pregunta que nos formulan sobre el tema del retorno laboral? Gracias. Sí, de acuerdo con el doctor Iván, efectivamente, tenemos esos lineamientos
y pienso que la respuesta es más científica que jurídica. Pero un comentario. Quiero referirme al sector salud, donde, por ejemplo, no hay la cantidad, me imagino, suficiente de intensivistas para que en un momento determinado algunos tengan que continuar en aislamiento. La pregunta ya no es el problema para el médico de UCI como tal, sino los pacientes que él no puede atender, porque sabemos que el talento humano en salud creo que está llegando a un límite que ya no es tan suficiente para la cantidad de casos positivos. Entonces, aquí hay una balanza. Si yo mantengo en casa en aislamiento porque soy tosudo de que tengo que esperar una segunda prueba, no tengo con quién atender a mis pacientes. Y quizás numéricamente esos pacientes que no están siendo atendidos o bien atendidos se contagian unos con otros y de pronto por salvar a uno o dos tengo por acá una curva ascendente de 30 o 40. No es fácil ninguna solución matemática. Yo creo que por eso el gobierno ha sido prudente e inteligente en ir tomando medidas, como lo dice muy bien el doctor Carlos Luis, en la medida que se van requiriendo, en el momento en que las circunstancias lo van exigiendo. De allí que aquellas críticas que a veces somos críticos, que por qué no se hizo, es fácil mirar los toros detrás de la barrera y después del partido todos somos buenos seleccionadores. Pero creo que es el momento de unirnos, de verdad, de unirnos. Sé que vamos a salir adelante. Ojalá, doctor Iván, esa vacuna que usted indica sea cierta. Añoro volver al Tolima, comerme mi lechona tolimense y iré a visitarlo y créame que ese tintico no será virtual. Y cuando pase por Bogotá, doctor Carlos Luis, también aspiro a ir a saludarlo. Porque todos eso queremos, que volvamos, aunque sea una nueva normalidad, pero por lo menos la más cercana a la que dejamos atrás. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Camilo. A ustedes muy amables. Quiero pues hacer referencia a algo importante en la situación de pandemia actual y es que es un tema, una cuestión de decidir qué queremos hacer, decidir cómo afrontamos esta situación. No pensemos que el COVID nos va a acabar, nos va a destruir, que se acabó la vida. No, ya lo estamos viendo que la estamos afrontando con dificultades, con algunos retos importantes desde lo personal, desde lo institucional, pero es lo que nosotros decidamos hacer frente a esta situación. ¿Cómo queremos ver este país? ¿Cómo queremos ver nuestras instituciones? ¿Cómo queremos ver la reactivación económica? Por eso es valioso que con el aporte que hacemos cada uno, que hacen ustedes, y que nosotros simplemente somos un canal en la gestión, podamos llevar a que este país vuelva a retomar esa senda del trabajo y de la productividad. Yo quiero para terminar pedirles a cada uno de ustedes, sé que son académicos, son docentes, que le envíen un mensaje a sus grupos de estudiantes en este país, un mensaje final, una reflexión importante, un mensaje de ánimo, de positivismo, de afrontar estas dificultades. Yo sé que ahora la docencia también se ha complicado un poco, es diferente la dinámica. Lo que anteriormente representaba 4 horas de clase, ahora para los docentes es casi estar 6 horas ahí porque uno va mirando el tiempo y el reloj casi que se detiene y los alumnos al otro lado pues tampoco están a veces tan atentos y es entendible que esta situación ocurra. Quiero que para cerrar hoy con el agradecimiento que quincenalmente hago con ustedes, invitarlos a que nos acompañen también en nuestros foros de salud, que sean asistentes. El foro de la semana anterior fue muy enriquecedor para todos. Hablamos de temas de pruebas, de lineamientos, de EPPs, del sentido social que tenemos nosotros los profesionales de la salud. Quiero agradecerles su intervención, su participación y como mensaje de despedida quiero que cada uno se dirija a sus múltiples auditorios de estudiantes que tienen en el país con un mensaje positivo de reflexión. Doctor Palomino, empiezo con usted. Los jóvenes primero, gracias por la deferencia, gracias. Los jóvenes. Queridos estudiantes, vamos a salir adelante, lo estamos logrando. Por ello, actualicémonos. Cuando regresemos a nuestras empresas, a nuestras aulas,
lo que dejamos atrás de pronto será diferente, y que no haya cambiado, que no se haya reinventado, quizás le resulte difícil. Aprovechemos estos momentos, seamos positivos. Positivo, por lo menos yo soy positivo, ahí mando un mensaje, No, seamos positivos, no dejemos que la paranoia, no dejemos que las depresiones, porque realmente sí afectan. En lo personal, algún día me sentí triste y ya me gradué de youtuber, por ahí tengo unos poquitos videos. Miren uno que lo intitulé Mi testamento cognitivo. No, tranquilo, no me va a pasar nada, simplemente que si algo me ocurre, no tengo dinero para entregar a mis amigos, lo que quiero dejarles es mi conocimiento, porque el poco dinero que pueda tener se lo entrego a mis familiares. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, queridos estudiantes? Miremos el mundo alegres, de verdad. Es más, mire que la 1155, si no estoy mal, doctor Carlos Ayala e Iván, hablan también de salud mental. Claro, porque necesitamos reír, necesitamos gozar, necesitamos saber que la vida continúa al lado de los seres queridos, y esperemos que la familia se vuelva a reunir. Gracias a ustedes. Doctor Iván, muchas gracias, doctor Palomino. Doctor Iván. Gracias, doctor Camilo. Miren, todo depende del enfoque. Podemos ver las cosas, como dicen siempre, el vaso medio vacío o medio lleno. Depende hacia dónde quieran mirar ustedes, hacia atrás o hacia adelante. Eso sí, sin olvidar que deben vivir el día a día. Este momento es una oportunidad para conocerse a sí mismo, una oportunidad para compartir con la familia, una oportunidad profesional para cada uno de ustedes, porque lo ha dicho bien el doctor Carlos, lo ha dicho bien el doctor Jesús, el sistema de gestión, la salud ocupacional, se le ha dado el giro de mirarla desde otra perspectiva. Ya no es el costo de las empresas, es la alternativa que tienen las empresas para volver a abrir, para salir adelante. Valoren, si ustedes son profesionales y en estos temas, especialistas en estos temas, valoren lo que están aprendiendo. Va a ser una oportunidad, lo es en este momento, lo va a ser a futuro, si ustedes entienden la naturaleza de cada uno de esos conocimientos que han adquirido. Entienden el rol tan importante, además de vivir el día a día, disfrutar la familia y ver el futuro con una buena proyección. Entiendan que tienen una herramienta muy importante donde ayudan a salvar vidas a través de su conocimiento. No solo se necesitan los médicos para salvar vidas, un especialista, un profesional, un tecnólogo en seguridad y salud del trabajo salva vidas adelantando una adecuada gestión. Los que son miembros de UCOPAS, los empresarios, ponerle cuidado a este escenario va a ayudar a salvar vidas y va a ser muy gratificante. Entonces, miremos las cosas como una oportunidad, disfrutemos el día a día para que construyamos un futuro individual, familiar y un mejor país para nosotros. Y no solo mejor país, construyamos el país nuevamente para nuestros hijos también. Doctor Carlos, gracias, doctor Iván. Ahora el cierre de este mensaje. Yo siempre le digo a mis alumnos que son mis segundos hijos. Siempre, y lo siento así. Y un saludo muy especial a cada uno de ellos, en diferentes ciudades, en diferentes universidades. Que la seguridad y salud en el trabajo tiene el mejor momento y escenario, y está todo hecho, está todo. Que les invito a que miren la seguridad y salud en el trabajo como aquella forma de hacer una justicia social, dada a cada quien lo que le corresponde. Todos tienen su derecho, hay que buscar ese equilibrio. La universidad les da una herramienta,
los saca, llegan ustedes, no le echen la culpa a la universidad, nunca. Es de cada uno de nosotros y estar actualizado todos los días. Tal vez hoy fue una experiencia porque sale un acto administrativo hoy, al instante, ¿sí? Hay que estar ahí y van a salir, colóquele 8 o 10 días ahí, nuevas cosas. Entonces los invito a que miren la seguridad y salud en el trabajo con mucho amor, con mucha pasión, que sea una forma de vida como tal. A los profesores, y vuelvo y reitero la exigencia académica, no ser injusto y todo, pero sí se requiere porque hoy en día hay una gran responsabilidad. Es mejor en un salón de clase colocarle los ejemplos a los alumnos, decirle, exigirle, que el alumno de... Alguna vez alguien me decía, porque yo hago examen, mando las 100 preguntas y me las tienen que desarrollar a mano, y después hago un examen y todo, y hoy en día son virtuales y todo. A esos alumnos que me han tenido toda la paciencia y que hoy en día están en grandes cargos, mis felicitaciones. De la misma manera, yo me siento honrado de tener muy buenos y excelentes alumnos. A ellos mis felicitaciones, a todos aquellos profesionales que se tomaron este tiempo, les quedo altamente agradecidos, a los organizadores, a mis compañeros de mesa, al doctor Iván, al doctor Jesús, al doctor Camilo, muy amable porque es que estos espacios son necesarios. Y mire que esto es un momento que hay que disfrutarlo y hay que tomarlo para bien del mismo sistema. El sistema se está construyendo día a día y todos tenemos que sacar, muy bien lo dijo el doctor Camilo, el país adelante. Mis agradecimientos, mis felicitaciones a aquellos alumnos que han hecho parte de estos eventos, de estos seminarios. Las gracias son mías como profesor, como su papá, haga de cuenta, a mis queridos y amados hijos, mis grandes alumnos. Que mi Dios me los bendiga. Gracias. Doctora Ayala, muchas gracias. No sé cómo está haciendo ahora para recoger esas multas o sanciones económicas. Bueno, no sé qué nombre tenía, pero creo que se ha dificultado ese proceso ahora. Bueno, a ustedes nuevamente muchas gracias. En 15 días espero verlos nuevamente. En 8 días tendremos nuestro foro de salud.